digamos, su brevario cultural en cuanto a las canciones que aparecen. Está muy padre eso. Le da cierto soundtrack a la historia. Definitivamente. Entonces sí, está muy bueno ese capítulo. El vuelco final de esa historia está muy buena. Sí, es muy bueno. 100% recomendable, de hecho. Parte interesante que el John Blackson es carismático. Se hace de amigos de algún modo muy fácil, pero no te puedes encariñar de los amigos de él, y porque al final pues o desaparecen o los tiene que dejar, o etcétera, ¿no? Sí, gajes del oficio, al final de cuentas. De hecho, un detalle interesante es que en el capítulo de la Nación Ártica, bueno, de donde están con los extremistas, se hace amigo de un periodista que al principio él no lo quiere, pero es recurrente a lo largo de los siguientes capítulos. Pero es como su compañero de aventuras, no es necesariamente un gran amigo, pero está padre porque sí, de esa frialdad que te muestra al principio, de ese yo trabajo solo, de ese yo solo me las arreglo, empieza a tener cierta amistad con este personaje que también tiene sus particularidades muy buenas. Es un reportero de un periódico y pues le quedan como anillo al dedo los dos. Está muy padre ese capítulo. Luego sigue el de Amarillo. Sí, Amarillo también está muy bueno. Ese lo acabo de leer hoy. Justamente Amarillo, de hecho, toma lugar inmediatamente después del capítulo anterior, que es El infierno del silencio. En ese capítulo, que se podría decir que es un poco más, digamos, ¿cómo se le podría decir? Pues es más circunstancial realmente, porque inicia con John tratando de regresar a Nueva York desde Nueva Orleans, pero al no tener dinero para el pasaje, entonces decide transportar el auto de un ricachón sureño hacia Amarillo, Texas. De hecho, de ahí viene el nombre, Amarillo. Amarillo es la ciudad en Texas, para los que escuchas que no saben de eso. Entonces, a lo largo del camino, él se va encontrando con una serie disparatada de obstáculos y de personajes tan locos. Se encuentra con un beatnik, un escritor beatnik famoso en aquel momento. Para los que no sepan, los beatnik pues es la forma en la que se le llamó a este tipo de artistas de aquella época de los 60s, como por ejemplo John Kerouac o William Burroughs, aquellos que escribían en un tipo de literatura vanguardista, al menos de aquella época de los 60s, influida por las drogas, influida por todo pues se le podría decir, por toda esta sociedad hippie, bueno, al medio hippie, el amor y paz, muy política, muy cargada. Era muy alternativo y además era una manera despectiva de llamar a sus personajes. Exactamente. Entonces, nota que esto, por ejemplo, este término lo usa el autor y a pie de página igual te describen: beatnik es un término que se utilizaba, se acuñó en tal época para describir de manera despectiva a artistas baby boomers de su generación, que hacían contenido alternativo de algún modo, por decirlo de algún modo, realmente. Pero está muy bueno. Sí, le pasan serie de cosas ahí circunstanciales, como si los buscara, pero no, él ya de hecho quiere hacer como que su trabajo honesto, regresar de manera honesta, y le empiezan a pasar ciertas cosas ahí bastante locas. Hay involucrado un escritor, de hecho ahí también refleja un poco como algunos escritores y algunos personajes que están en el medio artístico tienen como ciertas tendencias medio, pues no sé, suicidas, por decirlo así, porque sí, vamos, pues son muy emocionales, emocionales, exactamente. La historia está muy muy buena, o sea, pareciera que no tiene ninguna relevancia, pero créanme que, o sea, realmente todas las historias dentro del universo de Black Sad, todas hasta ahora, y yo estoy seguro de que todas las que vendrán, son siempre de la mayor calidad posible. Realmente es un cómic excelente. Entonces, bueno, en cuanto a los contenidos del cómic Black Sad como tal, yo lo recomiendo totalmente. Creo que les va a gustar prácticamente a todos los amantes del cómic. Es algo muy diferente también en cuanto a formato y en cuanto a estilo y en cuanto a forma de lectura al cómic americano, mucho más propenso a hacer historias superheroicas, mucho más morales. Entonces, el cómic europeo es una escena que
muy rara vez tenemos aquí en México. Muy rara vez tenemos algo europeo aquí. Y las cosas europeas generalmente nos llegan de la mano de editoriales que no son realmente mexicanas, sino por ejemplo de parte de España. Sí, una editorial Norma, por ejemplo. Bueno, editorial Planeta, que de repente llegan en ediciones caras o muy difíciles de conseguir, entonces... Sí, porque a final de cuentas pues son productos importados o exportados. Sí, pues bien, ese es a grandes rasgos un resumen de los capítulos de Black Sad. Realmente recomendamos que lo lean, es una muy buena historia, tiene una esencia muy padre. Realmente conectas con alguna historia, y lo más interesante es que es una crítica a muchos elementos tanto históricos o culturales de la sociedad. Principalmente refleja un poco los elementos estadounidenses, pero en general las personalidades que se ven ahí, las críticas que hacen a los personajes, el mismo John Blacksad es una persona muy carismática, pero que tiene su sentido de moral, de justicia. Está muy padre realmente la historia, 100% recomendable. Afortunadamente aquí a México nos llegó de manos de Panini, de Editorial Panini, así que pueden ir a una tienda Panini o pedirlo en línea, y también creo que por ahí pueden encontrar la edición original, que es de Norma. Sí, me parece que sí. Al menos en español. Al menos en español, sí. Cabe recalcar que originalmente el cómic estaba escrito en francés, precisamente porque fue publicado por una editorial francesa, Dargaud, en este caso. Pero la edición que tenemos aquí de Editorial Panini, que es totalmente con una traducción mexicana, es increíble. Realmente es una de las mejores ediciones que yo he comprado en mucho tiempo, y que, wow, está ahorita mismo en mi librero como una de las tantas joyas de la corona. Sí, definitivamente. Bien, entonces tenemos los patrocinadores, nos están picando las costillas porque pues nos pagan. Entonces ahorita nos vemos en el siguiente bloque. Mis costillas. Bien, estamos aquí en el segundo bloque, en el cuarto de los gatos de este podcast, La Viñeta Errante Radio. Pues bueno, hablamos ya anteriormente de nuestro cómic que tenemos en la mesa, que es Black Sad, de parte de, en esta edición de Panini, pasta dura, un compilado de todo lo que salió de Black Sad. Son 5 capítulos más un par de historias extra y bocetos. En este momento en este bloque vamos a tratar de hablar un poco de lo que es los guiones, bueno, del guión, del arte como tal, de los autores. Entonces, pues bueno, comentábamos, tenemos 2 autores, Díaz Canales y Garnido. ¿Qué tenemos, Freddy? Bueno, pues Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, como ya se había dicho en el bloque anterior, son de origen español. Está bastante curiosa la historia de cómo fue que Black Sad, y más bien de cómo sus autores se llegaron a encontrar, y todo lo que les ha pasado a sus autores. Originalmente el autor, el guionista Juan Díaz Canales, pues estuvo estudiando justamente en una universidad de artes en España. Él es originario de Madrid, cabe recalcar. Y justamente a los 18 años él dice que se empezó a interesar en el cómic. Ya desde antes, pero fue a los 18 años cuando ese gusto por la narrativa gráfica pues tomó su fuerza. Posteriormente, una vez terminados sus estudios, él formó un estudio de animación español, cuyo nombre por el momento me escapa. Déjame te lo checo aquí. De hecho, incluso hoy en día todavía sigue abierto ese estudio. Tridente Animation se llamaba. O bueno, se llama todavía, ¿no? Ajá, lo fundó de hecho en 1996. Entonces, junto con otros artistas. A través de todo esto, él, por ejemplo, ha trabajado en compañías también europeas y americanas, siendo justamente el escritor o el guionista de diferentes proyectos, como por ejemplo cómics, obviamente, películas de animación, y también incluso ha dirigido series de televisión animadas o películas de animación. Fue durante este periodo justamente con Tridente Animation donde él conoció a Juanjo Guarnido, el dibujante o ilustrador más bien de Black Sad. Cuando se empezaron a conocer, justamente después de ya entablar
una amistad, fue cuando decidieron entonces empezar con este proyecto de Black Sad como tal. El primer capítulo de Black Sad, que es Un lugar entre las sombras, salió en el año 2000 y posteriormente después de eso el segundo capítulo salió, o más bien la segunda historia, que es Arctic Nation, salió en el 2003 y así sucesivamente. Entonces no es un cómic que continúe pues no es un cómic regular, así de cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, no, por supuesto que no, sino que más bien cada vez que ellos sienten la necesidad de hacer un nuevo capítulo en la historia de John Blacksad, se reúnen y lo hacen. Sí. Y eso pues puede tomar su tiempo, pero créeme que, bueno, viéndolo ahorita mismo aquí, es que se tomen el tiempo que necesiten. Sí, definitivamente, porque bueno, en este caso, por ejemplo, el arte es buenísimo. Cada viñeta está coloreada en acuarela. Los personajes que les comentábamos son animales antropomórficos y cada uno representa pues a su personaje. Tenemos a un pastor alemán que es el jefe de la policía, John Blacksad, que es un gato negro. O sea, a final de cuentas representa como que ese elemento de un personaje curioso, de un personaje que quiere investigar y resolver ciertas cosas, pues como en algún momento los gatos tienen esa idea. También tenemos a una lagartija que es un soplón. Tenemos así diferentes personajes, pero bien diseñados. Cada viñeta está perfectamente pensada, perfectamente hecha, un manejo de la perspectiva precioso. O sea, realmente, por ejemplo, la última viñeta del capítulo de Un lugar entre las sombras. Un lugar entre las sombras, vemos a una especie de Nueva York de los 50 en una perspectiva increíble. O sea, hay carros de los 50, hay personajes bien diseñados, bien dibujados, la perspectiva bien hecha, todo con acuarela, utilizando referencias, yo creo que de fotografía, pero representa muy bien los edificios de esa época. Sí, es un estilo bastante único, muy particular. Sí, definitivamente, muy particular y que vale la pena. O sea, sí. Realmente no importa cuánto tiempo se tarden entre capítulo, es realmente un trabajo que vale la pena esperar. Sí, es una maravilla realmente. Sí. Guarnido es un maestro, ¿sabes? En el poco tiempo, bueno, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Este cómic yo lo conocí por primera vez el año pasado. Uh-huh. Y desde entonces me he vuelto un fanático del arte de Guarnido. Es también un creador español, él es de Granada, uh-huh, España. Él estudió justamente artes finas en la Universidad de Granada. Uh-huh. Y él incluso también empezó a colaborar en varios fanzines, ya sabes, revistas hechas por los fans, por ejemplo, y a trabajar para Marvel Comics en alguno que otro grado menor. Uh-huh. Sin embargo, el mercado español del cómic, igual que yo creo que aquí en México también es muy pequeño. Sí. Si aquí en México es muy reducido, yo me imagino que en España tal vez bueno, tal vez sí haya un mercado un poco más grande que aquí, pero definitivamente tampoco es muy grande o muy importante en ese sentido. Es precisamente por eso que la gran mayoría de los creadores europeos, sobre todo de España, teniendo uh-huh, tanta cercanía con Francia, deciden ir a Francia, porque en Francia el mercado del cómic sí es mucho más grande, sí, mucho más importante. Entonces eso fue lo que justamente Guarnido y Díaz Canales hicieron. Ahora, la cosa es que algo también muy interesante de Guarnido es que después de trabajar un rato también en cómics, en los 90s obtuvo un trabajo para Disney Animation Studios. Uh-huh. Cosa que muchas personas notarán también al ver su arte. Sí, definitivamente. Él trabajó siendo el animador principal uno de los animadores principales más bien, para la película de Tarzán. La película animada de Disney. Sí, me comentabas ese detalle. Uh-huh. Sí, definitivamente. Yo creo que si uno empieza a ligar las cosas, sí tiene ese toque en cuanto a, por ejemplo, en Tarzán pues vemos a los animales que hablan, que se comunican, que se expresan y todo eso. Entonces, yo no dudes que yo creo que trabajó también en el diseño de los personajes, porque en el caso del cómic tal cual de Blacksad, o sea, los personajes son súper expresivos, son animales uh-huh, que realmente representan muchas emociones, que tienen unas poses, unas características así muy bien pensadas, muy bien diseñadas, muy bien dibujadas. El arte es impresionante, o sea, uh-huh, realmente sí, o sea, sí se nota así como una dedicación completa a su trabajo. Sí, definitivamente. Muchas personas, de hecho, a muchas personas que les he prestado el cómic o que ya han leído el cómic,
A mí me resulta algo, pues digamos, medio chocante un poco cuando me dicen, claro, es que parece una película de Disney, ¿sabes? Y sí, o sea, por supuesto que sí tiene su parecido. A final de cuentas, el mismo artista trabajó en Disney, entonces tiene total sentido de que haya una correspondencia ahí. Pero yo pienso también que eso es de